Daniela Estrada, soy integrante de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México. El día de hoy tomo el atrevimiento de acercarme a ustedes a través de esta plataforma para darle continuidad al trabajo que hemos llevado a cabo desde meses pasados del eje de sensibilización de la unidad. Como ustedes han visto y como lo hemos trabajado en el transcurso de estos meses, una de las líneas de acción de la unidad es brindarles capacitaciones a través de conferencias, talleres, actividades y demás en temáticas con perspectiva de género, porque una de las necesidades a nivel estatal y a nivel federal es transversalizar la perspectiva de género. ¿Y qué mejor manera hacerlo a través de conferencias o a través de este eje de sensibilización? Gracias o como resultado más bien de lo que estamos viviendo actualmente a nivel mundial y a nivel nación, a nivel República Mexicana, nos vemos en la necesidad de innovar con herramientas tecnológicas, ya que, pues ustedes saben que para salvaguardar nuestra salud, no, nuestra salud, perdón, es importante permanecer en casa. Entonces, ahorita nadie está trabajando, por eso es que lo estamos haciendo por este medio a través de conferencias. Además de esto, pues tratamos de innovarlo de otra manera, que son con conferencias grabadas. ¿Esto qué quiere decir? Que esta sesión, a diferencia de la que tuvimos la semana pasada, no es transmisión en vivo. Voy a subir el video en la fecha y en la hora establecida en la invitación que les hice llegar para que ustedes puedan consultarla en el momento que lo deseen. Va a ser un poquito autogestivo, no van a tener que estar necesariamente en las horas marcadas, solamente sí es muy importante que por favor nos manden a través del correo electrónico la evidencia de que presenciaron esta conferencia, insisto, para darle continuidad al trabajo que hemos estado realizando. La temática del día de hoy es paternidades afectivas. ¿Por qué decidí dar esta sesión o abordar esta temática? Por dos razones. Primero, sabemos que la creación de las unidades de igualdad de género y erradicación de la violencia surgen a raíz de una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Esa necesidad, el alto índice de violencia que existe hacia las mujeres. Sabemos que en México y en el mundo las mujeres somos víctimas de un tipo de violencia por el simple hecho de ser mujeres. Esto gracias a la asignación tradicional del género. Voy a abordar un poquito este concepto, aunque ya lo hemos abordado en sesiones pasadas, pero para que estemos un poquito contextualizadas todas las personas. Entonces, pues bueno, las mujeres vivimos este tipo de violencia de manera histórica desde hace muchísimo tiempo. Vemos en las noticias las desapariciones, los feminicidios, la violencia familiar, etcétera. Y por ello es que surgen estas temáticas o esta área en particular en las instituciones para poder prevenir la violencia de género y en su caso atender. Muy bien, entonces, por eso es que damos esta temática. La segunda razón es porque a veces creemos erróneamente que esta temática es única y exclusivamente para las mujeres. Y a veces los hombres no toman participación adecuada en estos temas, cuando la realidad es que son temas y es una problemática que nos competen a ambos sexos, a mujeres y a hombres. Por eso es que esta conferencia está dedicada específicamente o inicialmente, porque también lo pueden ver mujeres, por supuesto, hacia los hombres. Además de que, bueno, estamos cerca del Día del Padre. Como ustedes saben, el tercer fin de semana o el tercer domingo del mes de junio se celebra el Día del Padre. La pregunta aquí sería, ¿por qué se festeja el Día del Padre y qué tiene que ver el Día del Padre con lo que les platiqué hace un momento de la violencia hacia las mujeres, con la creación de las unidades, con el trabajo de sensibilización? Bueno, eso lo vamos a ir abordando en el transcurso de los minutos en el video. Primero vamos a ver de dónde surge el Día Internacional o el Día del Padre. Traté de buscar información en internet, les soy completamente sincera, la verdad es que hay muy poquitos datos históricos de por qué se crea el Día del Padre, pero entre lo que encontré son dos posibles razones. La primera es una que viene de Europa, donde nos dicen que decidieron conmemorar el Día del Padre en junio por el padre adoptivo de Jesús. Entonces sería como una ideología o una creencia católica, ¿no? Es una nada más como dato cultural, como dato curioso. Y el siguiente punto que encontré fue que una chica que se llama o se llamó Sonora Smith de Estados Unidos buscó desde 1909
conmemorar el Día del Padre, porque su papá se hizo cargo de ella y de sus 5 hermanos, 6 hijos e hijas en total, esto gracias al fallecimiento de su madre. Entonces el padre se hizo cargo y ella quiso como celebrarle, agradecerle, y por eso es que propuso que se hiciera o que se festejara en junio. Inicialmente ella quería que fuera el 6 de junio porque era el cumpleaños de su papá, que se conmemorara el Día del Padre. Fue hasta 1966 que se aprueba en Estados Unidos y se pone como fecha el tercer fin de semana para festejar el Día del Padre, para agradecerles por su participación en la familia, por darnos la vida, etcétera, etcétera. Posteriormente, años después, México decide adoptar esta tradición y decide continuar con esta fecha. Me hace un poquito más de sentido esta fecha porque estamos pues pegados, ¿no?, a Estados Unidos, y a veces ahí vamos replicando sus usos y sus costumbres, no todos, pero sí la mayoría. Pero ¿qué es lo que le vamos a agradecer a los papás? Bueno, pues les agradecemos que nos hayan dado la vida. De aquí viene algo muy importante, que es lo que nos va a ayudar a articularlo con el género. Chequen la idea de esta persona, de Sonora Smith. Ella nos dice, o ella plantea, en 1909, imagínense que todas y todos nos vamos en este momento a 1909. ¿Cómo era la vida de la gente en 1909? ¿Creen ustedes que era muy común encontrarnos con hombres que se hacían cargo del cuidado de sus hijas y de sus hijas o de sus hijos? ¿O creen que era común encontrarnos con un padre soltero? Yo creo que no. Yo creo que hay un contraste muy fuerte a lo que vivimos hoy en día. Por supuesto que la línea tradicional, pues los usos y las costumbres a veces quedan muy marcadas, se van manifestando de forma diferente, pero la manera, la ideología que tenemos, vaya, es igual, ¿no? O prevalece. Entonces, para ella fue algo magnífico encontrarse con un hombre que se hiciera cargo no nada más de un hijo, de una hija, sino de 6, ¿no? Que no los abandonó, que no se fue al alcoholismo, que no fue la dejó con las abuelas o con el abuelo, sino que lo hizo él se hizo cargo. Entonces para ella se le hizo algo maravilloso y por eso es que quería que se le conmemorara de alguna manera o que se le festejara este acto. Porque es un acto de festejo. Porque tradicionalmente, gracias a la construcción del género, vamos delegando ciertos roles y estereotipos. Me voy a regresar un poquito a los cimientos o a la teoría básica del género. Este sistema de sexo-género. En el momento en el que tú naces con un sexo determinado, social y culturalmente, de acuerdo a la época en la que te encuentres, se te va a asignar un género. Por ejemplo, si yo nazco mujer, se me va a asignar el género femenino. Si yo nazco hombre, se me va a asignar el género masculino. Y acompañado de estos dos géneros, se me van a dar una serie, de normas. Estas normas me van a decir cómo tengo que ser, cómo tengo que actuar, cómo me tengo que comportar, cómo me tengo que vestir, qué me tiene que gustar y qué no me tiene que gustar. En el caso específico de los hombres, surge una creación de masculinidades tradicionales. ¿Qué quiere decir esto de tradicional? Hago aquí un paréntesis y hago hincapié, algo muy importante. No todos los hombres ejercen esta masculinidad tradicional y por supuesto que con el paso del tiempo, con la modernidad, con las nuevas ideas, con los derechos que se han logrado, se ha ido cambiando estos roles tradicionales. Sin embargo, todavía prevalecen muchos hombres que continúan ejerciendo este tipo de masculinidades tradicionales. Y dentro de estas masculinidades tradicionales se encuentra una serie de comportamientos que van a responder al rechazo de todo lo que tiene que ver con lo femenino. ¿A qué me refiero? Que a los hombres les vamos a enseñar a sentir y a comportarse de cierta manera. Y aquí hay un contraste fenomenal en cómo educamos a las mujeres. Vamos a pensar en los juguetes que le compramos a los hombres. Les compramos armas, les compramos soldaditos, les compramos, no sé, algunos juguetes de construcción, les vamos dando algunas cosas que con el paso del tiempo van a ir formando su identidad y su masculinidad. Les vamos censurando a través de la palabra o de las expresiones. No llores, porque llorar es de qué? De niñas, ¿no? Aguántese como los machos. Defiéndete. Empezamos a censurar, a poner un candadito metafórico en sus emociones y entonces les vamos diciendo que el único sentimiento que tienen acceso es al enojo, porque a través del enojo van a poder lidiar con cada una de las situaciones, ¿no? Para esto se me viene un ejemplo de algo que vi hace muchísimos años en la calle. En mi anterior trabajo,
Estuvimos ubicados en varios lugares, pero el primer lugar en el que estuvimos fue, o en el que yo estuve más bien, eran unas oficinas que al lado había una guardería. Y entonces recuerdo que en algún momento en la hora de la salida se cruzaba con la hora en la que recogían a los niños y a las niñas que dejaban en la guardería y justo enfrente estaba un poste, ¿no? Entonces llega el papá por su hijo, mamá llora 1 o 2 años, lo lleva caminando, no se fija y lleva al niño directo al poste. Se da un golpe en la cabeza. Cuando se da un golpe en la cabeza, pues imagínense cuál fue la reacción natural del niño. Llorar, ¿no? Intentar llorar. Entonces el señor o el papá se pone de cuclillas y le dice, no llores, mi amor, ¿te duele? Y el niño así con pucheritos le dice que sí. Entonces el papá voltea a ver el poste y le pega al poste. Poste malo. El niño le da risa y se calla. A lo mejor visto desde un lente superficial, pues no pasa nada, ¿no? Logró su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Contener el llanto del niño. Pero ¿qué es lo importante o cuál es aquí lo significativo de analizar? Que el mensaje inconsciente que le dio fue, si algo te hace daño, pégale. No llores, no expreses tus emociones porque llorar no te sirve de nada. Golpéale al poste. Y entonces imagínense que no sea la única vez que el papá le enseña eso, que a lo mejor lo haga repetidamente cada vez que el niño tiene alguna sensación o alguna estimulación de dolor, él lo va a querer aliviar a través de la violencia. Por eso es muy importante esta temática, porque el ejercer una paternidad tradicional o no tradicional va a tener un impacto. Entonces vamos a ir viendo paso a pasito qué tipo de impacto puede ser y hacia dónde quiero llegar con esto. También otra de las características de la masculinidad tradicional, aparte de la censura de las emociones, es esta idea del instinto maternal. Y aquí ya lo voy encerrando un poquito más y dirigiendo un poquito más a la temática, ¿no? Que son paternidades. A las mujeres desde niñas nos dicen que tenemos el instinto maternal, que va a llegar un momento incontrolable en el que vas a querer tener un hijo. Yo tengo 26, casi 26 años y la verdad es que todavía no tengo ganas de tener hijos e hijas. Yo no sé en qué momento me va a surgir este instinto maternal, pero ¿qué pasa con esto? Estamos diciendo esta idea y entonces a los hombres no les trabajamos esta idea porque ellos no tienen el instinto paternal. ¿Será cierto? Pues claro que no es cierto. Este instinto maternal del que nos han platicado es totalmente cultural, es algo que vamos escuchando desde la infancia, que vamos desarrollando. En el momento en el que te regalan tu primer muñeca, en ese momento empiezas a generar esta sensación de instinto maternal. A los hombres no les hacemos esto, a los hombres no les regalamos absolutamente nada de muñecas o de algún objeto o algún juguete que tenga que ver con el cuidado de una tercera persona, no nada más de un hijo o de una hija, ¿no? Sino a lo mejor, pues no sé, algo que tenga que ver con hacer que sobreviva algo en su poder, ¿no? No hacemos esto, les vamos encaminando hacia otro tipo de actividades. Y aquí es donde se empieza a generar esta división de trabajo, se empieza a generar esta división de roles, de actitudes, inclusive hasta de intereses, ¿no? O sea, la enseñanza que les estamos dando en la infancia. Por eso es que los hombres no desarrollan este famoso instinto paternal. No quiere decir que no lo puedan hacer a futuro, no quiere decir que no se pueda lograr a desarrollar. ¿Qué sucede si tú hablas con niñas y niños desde la infancia con naturalidad, con completa naturalidad de cuidar a otras personas? Pues se van a quitar esta idea que es nada más cosas de mujeres o que no son cosas de hombres, ¿no? Así de sencillo, que es a lo que quiero llegar. Bueno, entonces, por eso es que este famoso instinto maternal, pues únicamente se les ha otorgado a las mujeres. Y esto nos genera una consecuencia. De acuerdo con una encuesta de INEGI del uso del tiempo de México que hicieron en el 2018, nos dicen que para el trabajo no remunerado, entendamos trabajo no remunerado como pues una actividad que tiene un esfuerzo, que necesita que desempeñes un determinado tiempo, que no te van a pagar por ello. Es una necesidad, tú lo vas a ejercer, pero no recibes un dinero. El que no recibas un pago no quiere decir que no es trabajo. La única diferencia es que se va a llamar trabajo no remunerado porque sí tiene el mismo esfuerzo que salir a la calle y trabajar y recibir un pago, nada más que la diferencia es que pues no te van a pagar. ¿Y dónde se va a llevar a cabo este trabajo no remunerado? En tu casa. ¿Cuándo se lleva este trabajo no remunerado? Ahora que estamos en casa 24/7 por lo de la contingencia, podrán entenderme un poquito mejor.
Habrán personas que a lo mejor contaban con, o personas que les ayudaban en su casa, que les pagaban para que les hicieran el aseo, la comida, no sé, con trabajadoras o trabajadores domésticos o domésticas. O habrá personas que no se hacían cargo porque a lo mejor esa actividad lo hacía alguien más. No vamos a poner ahorita género o sexo, vamos a dejarlo así abiertamente, ¿no? Que lo hacía alguien más. Y entonces, o también puede existir el otro escenario, ¿no? El otro escenario en el que no tenía nadie que me ayudaba, yo trabajaba y todavía llegaba y me encontraba con una doble jornada. Y en esta doble jornada, pues no me alcanzaba el tiempo, siempre estaba cansada o cansado, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver esto con paternidades afectivas? Tiene que ver de todo. Reitero, o regreso a donde estaba. De acuerdo con esta encuesta de la INEGI, nos dice que en trabajo no remunerado las mujeres destinamos semanalmente 50.1 horas. Dices, bueno, pues es que se tienen que hacer las cosas, ¿no? Lavar trastes, lavar ropa, hacer la comida, atender a hijas e hijos, atender a lo mejor al papá, la mamá, al abuelito, a la abuelita, qué sé yo. Lo entiendo, son cosas que no podemos dejar pasar por alto. Pero cuando se convierte en una necesidad o en una problemática de análisis, cuando vemos la contraparte, los hombres semanalmente en México, estos datos es en México por supuesto, únicamente destinan 17.6 horas a la semana. Hay un contraste impresionante. Las mujeres destinamos, repito, 50.1 horas semanales y los hombres 17.6. En la actualidad, trabajamos mujeres y hombres. Me han dicho muchas personas en conferencias que el que las mujeres trabajemos es por, pues ya no hay, ya, esta es una manifestación de que ya no existe la desigualdad entre mujeres y hombres. Pues no necesariamente. La realidad es que gracias a esta desigualdad, las mujeres nos vemos en la necesidad de trabajar. Algunas lo hacen por elección propia y otras, la mayoría, por necesidad, porque un sueldo no alcanza o porque son madres solteras, porque existen paternidades ausentes, o porque, pues en el caso de algunas, porque lo desean, ¿no? Nada más. Sin embargo, aún con el trabajo allá afuera, también destinamos más horas a los cuidados o al trabajo no remunerado. ¿Qué sucede con los hombres? Los hombres continúan trabajando. Ellos han trabajado desde siempre, siempre se les dio acceso al trabajo en el ámbito público, hasta la actualidad no se les ha restringido, continúan trabajando, regresan a casa y solamente destinan 17.6 horas a la semana. ¿Por qué? ¿No tendrán ropa que lavar? ¿No tendrán comida que hacer? ¿No tendrán hijas o hijos? Por supuesto que sí. Pero esta diferencia o esta desigualdad al destinar las horas es por esta cultura que les decía al inicio del video. Porque les hemos enseñado que el trabajo doméstico, el trabajo privado, que es todo lo que todo lo que engloba el hogar, les pertenece a las mujeres. Y aquí es donde entra la paternidad. Les hemos dicho a las mujeres que el instinto maternal, ¿quién lo tiene? Las mujeres. Y como el instinto maternal lo tienen las mujeres, la responsabilidad es de ¿quién? De ellas. Y no nada más por apoyar en las actividades domésticas, sino también en el tiempo de crianza. En esta temática de desigualdades, de violencia de género, también infinidad de veces me han dicho que es culpa de las mujeres, que quién educa a los hombres y a las mujeres, las mujeres, que quién entonces hace hombres machos, las mujeres, que quién hace mujeres sumisas, las mujeres. Sí, en tanto es cierto, porque se nos ha dado este rol en el que las mujeres somos quienes educamos directamente a los hombres y a las mujeres en la mayoría de las familias. Sin embargo, es muy importante identificar que un padre ausente también educa, que un hombre que forma parte de la casa, pero que calla, también está educando. Entonces, la responsabilidad es compartida. ¿Qué sucede aquí? Que la manifestación de la educación es lo que se va a ver diferenciada. Vámonos a imaginar un escenario tradicional, sumamente tradicional, en el que la mujer está en casa, y el hombre se dedica a trabajar, es el proveedor, ¿no? Porque también en esta masculinidad tradicional, todavía hasta la fecha, les metemos el chip a los hombres, que ellos tienen que proveer, que ese es su rol en la casa y que de esa manera están ejerciendo su paternidad y su rol de marido o de papá, de tío, de abuelo, de quien sea, ¿no? Que ese es su rol. Mientras yo salga y traiga dinero a esta casa, ya no me pidas más porque yo estoy cumpliendo con mi rol de proveedor. Bueno, entonces, en este escenario que les estoy platicando, ese es el supuesto, ¿no? Que es una familia tradicional, el hombre trabaja, la mujer está en casa. Entonces,
está la mujer destinando más de 50.1 de horas a la semana, porque está a tiempo completo. Entonces está dedicando 24/7 a las actividades domésticas, un trabajo que no le es remunerado. Y entonces tienen 3 hijos. Vamos a pensar en 2 hijas y un hijo. Pequeñas, nada más se llevan 1 año o 2 años de edad. Van a ser las 7 de la noche, el papá llega de trabajar o está a punto de llegar de trabajar y la mamá le dice a sus hijos e hijas, por favor recojan lo que está aquí en la sala porque no quiero que cuando su papá llegue vea el desastre. Los niños y las niñas, como sabemos, nos obedecen. Por supuesto que no nos obedecen, ¿no? Entonces, pues no nos hacen caso, no le hacen caso a la mamá y dejan ahí las cosas tiradas en la sala. Y entonces llega el papá, cansado, agotado, porque fue un día difícil, porque está haciendo guardias en la contingencia sanitaria, está preocupado, se saca el cubrebocas, hace todo su protocolo de desinfección. Y lo primero que ve en su casa es a sus hijas y a su hijo con un relajo en la sala, pero calla, no dice nada. Va al cuarto, reitero, cansadísimo, va la esposa a saludarle y entonces se encuentra con que el esposo ya está molesto. Y ella le dice, mi amor, ¿cómo te fue? Bien. ¿Estás molesto? Claro que estoy molesto. Llego a la casa, lo único que quiero es orden, paz, tranquilidad. Pero no es así. Están mis hijos gritando en la sala. ¿Qué es ese cochinero? ¿Por qué no bañaste a Germancito? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Por qué está ahí? ¿No? Haciendo esto. Y entonces la esposa, mi amor, discúlpame, es que les dije, pero no me obedecen, ya está tu cena. Y el esposo cierra la conversación con un, pues, ¿qué hiciste todo el día? No entiendo qué hiciste todo el día. Se va molesto. Ya la ignora, ya no cena, ya se va al celular a ver el partido de fútbol, lo que ustedes quieran. Y entonces la esposa sale con los niños, agarra la chancla y empieza. Te dije que recogieras todo lo que dejaste aquí. Aparentemente, vamos a pensar que la mujer es quien está reprendiendo a sus hijos y a sus hijas, que ella es la que está educando. Pero si ya vemos el trasfondo de este escenario, nos damos cuenta que es una educación escalonada. A esto es a lo que me refería hace un momento cuando les decía que el padre que calla también educa, porque a lo mejor no lo va a hacer directamente con sus hijos e hijas, lo va a hacer a través de la esposa, porque así es como nos han enseñado tradicionalmente a ejercer este tipo de crianzas familiares. Y entonces, para la sociedad somos las mujeres las responsables, pero si ya nos ponemos a analizar un poquito más, si nos ponemos un poquito más analíticas y analíticos, nos damos cuenta que no es así, que solamente es la manifestación o la reproducción de esta educación lo que va a ir diferenciado. ¿Ok? De esta manera, pues bueno, trato como de englobar un poquito lo de la educación tradicional. Regreso un poquito a este ejercicio o a esta manifestación del padre tradicional a través de proveer. Hay un texto muy pequeñito relativamente de un señor, de un académico canadiense que se llama Michael Kaufman. Michael Kaufman nos habla de 7 P's de la violencia de los hombres o que ejercen los hombres. Estas 7 P's fueron el resultado de análisis de este académico sobre cómo los hombres se relacionan en diferentes sociedades, en diferentes culturas, para ver si esto era una problemática pues a nivel global o nada más de su país o qué era lo que estaba pasando. Y se dio cuenta que este tipo de masculinidades tradicionales se replican en todo el mundo y se han replicado generación tras generación tras generación. No les voy a hablar sobre estas 7 P's detalladamente, lo voy a dejar para otro video que vamos a ver después, pero lo toco un poquito porque tiene que ver con esta reproducción tradicional. En estas 7 P's hay una muy importante que nos habla de la armadura psíquica. En esta armadura psíquica, Michael Kaufman nos explica que literalmente, como lo dice el nombre, los hombres, metafóricamente, se colocan una armadura que les va a ayudar a nivel psíquico, no literal, o sea, a nivel psíquico, que les va a ayudar a protegerse. Son estos niños que fueron golpeados contra un poste de pequeños y les dijeron que no podían llorar. Y entonces, como no tienen contacto con sus emociones, pues piensan que a través de esta armadura psíquica se van a proteger del dolor externo, del dolor que te puede generar
una ruptura amorosa, del dolor que te puede generar que tu hija o tu hijo no te haga caso, del dolor que te puede generar que tu esposa te haya sido infiel o tu esposo te haya sido infiel, ¿no? Entonces, pues en esta armadura psíquica lo que hacen es mutilarse emocionalmente por utilizar un término, reitero, metafórico, ¿no? Entonces, al mutilarse emocionalmente, se aíslan de sus emociones. Al aislarse de sus emociones, su prioridad ¿dónde va a estar? En cosas banales. ¿Cuáles son estas cosas banales? El sexo, la pornografía, el trabajo excesivo, el fútbol, las cuentas bancarias que te alcance dinero, porque constantemente están con esta carga cultural, insisto, de proveer a la familia. El hombre que no provee a su familia, el hombre que no le alcanza, no es hombre. Y culturalmente el que te digan que no eres hombre, híjole, es mutilarte físicamente, ¿no? Entonces, pues tienen que, todo el tiempo están con esta carga cultural y así es como se empiezan a aislar de lo importante que es su salud mental y, por supuesto, la salud mental de la familia. Y esto va a generar otro tipo de manifestación, literalmente ausentarse de casa, ¿no? No sé si ustedes han escuchado esta expresión, que las mujeres somos de Marte o no sé dónde dicen de Venus y los hombres son de otro lugar, ¿no? De Júpiter, Saturno, no sé, de otro planeta. Y entonces dicen que es muy difícil entender a las mujeres. La realidad es que no es tan difícil. Lo que es difícil es lidiar con las emociones en general, seas hombre, seas mujer. Y a las mujeres desde siempre nos han dado el completo permiso para estar en contacto con nuestras emociones. Si algo no nos gusta, pues decimos que no nos gusta. Decimos, no quiero, estoy en mis días, déjame, estoy fastidiada, ¿no? ¿Qué tienes? Nada. Y tengo todo el derecho a enojarme, de estar triste, de llorar porque quiero un sándwich, de llorar porque quiero ver Netflix, de llorar porque quiero hacer lo que yo quiera, ¿no? Y a los hombres no. Porque si el hombre que expresa sus emociones, empezamos a discriminar, ¿no? Empezamos a generar una serie de estereotipos, de señalamientos que tienen que ver con no ser hombre. Entonces, por eso es que hacía alusión a esta metáfora de que les mutilamos emocionalmente. Entonces, van censurando, se van guardando en esta armadura psíquica y se van alejando, van ignorando estas emociones, esto que les hace sentir mal, y pueden canalizarlo ya sea a través de la indiferencia. Llegan a casa y no platican con nadie. Llegan a casa y no se involucran con sus hijas e hijos. Les dan un Kinder feliz o un dulce y ya con eso está, ¿no? Entonces, a través de estas manifestaciones es que se empiezan a alejar y entonces podemos presenciar o podemos identificar quizás con un poco de facilidad estas paternidades tradicionales a las que me refería, ¿no? O a las que me trato de referir. Nuevamente hago hincapié, esto no quiere decir que todos los hombres lo hacen, pero pues bueno, hablo de esta generalidad para poder llegar como al punto de la grabación o del video. Entonces, no nada más se van a aislar con sus esposas, se van a aislar con sus hijas y con sus hijos, se van a aislar con la mamá, con el papá, y así va a ser una cadenita de nunca, nunca, nunca acabar. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú tienes esta armadura psíquica, el cuerpo siente, las emociones en algún momento van a necesitar salir. Y entonces vamos a otra P que nos menciona Michael Kaufman, que se llama la olla psíquica de presión. No sé si ustedes han cocinado o saben cuál es el funcionamiento de una olla express. Una olla express trabaja a presión. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a colocar el pollo, ¿no? Y nos vamos a poner poquita agüita, su ajito, condimentos, lo que se le tenga que poner al pollo. Se cierra el pollo, la olla la olla express totalmente a presión. Vamos a poner a hervir el agua o vamos a calentar la olla y cuando ya esté suficientemente caliente, que ya tenga suficiente presión internamente, empieza la valvulita, ¿no? Avisarnos que ya casi ese pollo ya se coció. Y entonces, ¿qué sucede? Si antes de tiempo yo llego y abro la olla, me va a explotar. Y voy a tener quemaduras gravísimas. O me va a pasar algo, pues, no positivo, ¿no? A esta metáfora se refiere Michael Kaufman con la olla psíquica, con la olla de presión. Después de acumular todas estas emociones por estar en tu armadura psíquica, pues va a llegar un punto en el que ya no vas a tener dónde guardarla. Y ya va a estar todo contenido en esa olla y va a explotar. Cuando explote, va a explotar de diferentes maneras. Esto va a variar de acuerdo a tu contexto cercano, esto va a variar a tu infancia, va a variar a lo que viste en tele, lo que escuchaste, a la época en la que viviste, etcétera, etcétera. Tristemente, en México, la violencia que ejercen los hombres es altísima, sumamente altísima.
Y pues resulta que la mayoría de los hombres, cuando explotan, explotan con violencia. Explotan con gritos, explotan con enojo, explotan con frustración. A veces ni siquiera lo que detonó que explotara esa olla es lo que hace que estés enojado. No es que la sopa esté fría, o no es que tu hija esté gritando, o no es que tu esposa ya no se maquilla, o no es que te fue mal en el trabajo, sino toda la serie de emociones que fuiste conteniendo hasta que ya no hubo espacio para guardarlo y explotó. Y entonces nos lleva a al siguiente problema, que es el que les mencioné al inicio, de la violencia familiar. Con esta contingencia sanitaria, la violencia familiar en México y en el Estado de México ha ido al alce. Y entonces está relacionado directamente con el ejercicio de las paternidades, porque tenemos otra problemática en México, que es la violencia infantil. Resulta que existe un índice altísimo de violencia infantil, altísimo. ¿Y quién violenta a infantes? Pues mamá y papá, ¿no? ¿Y por qué violenta a mamá y papá? ¿Por qué reprendemos? ¿Por qué castigamos de una manera no sensata? Pues gracias a esta educación tradicional, gracias a que no nos enseñan a lidiar con las emociones y entonces reaccionamos con el chanclazo, reaccionamos con el cinturonazo, reaccionamos gritando, culpando y demás, ¿no? Y todo esto, bueno, tiene que ver con el ejercicio de, en este caso, de las paternidades. ¿Qué es lo que trato o hacia dónde trato de llegar? A que identifiquemos primero lo que nos puede detonar este tipo de actitudes que no son positivas, para después proponerles lo que sí nos podría funcionar. ¿Qué sí nos podría funcionar para abandonar todas estas actitudes violentas? Pues primero dejar atrás esta olla psíquica, esta armadura psíquica, dejar esta olla de presión y empezar a generar nuevas masculinidades. Las paternidades activas, afectivas, están ligadas directamente con la creación de las nuevas masculinidades. ¿Cuál es la propuesta de estas nuevas masculinidades? Abandonar cualquier actitud machista o misógina. Entendamos actitudes machistas como esta falsa idea de creer que el hombre es superior. No vamos a decir nada más que superior a la mujer, sino esta idea de pensar que somos o que son superiores a niños, a niñas, adolescentes, a gente adulta mayor, a la esquina, al compadre, a mi hermano. O sea, simplemente esta idea de pensar que yo soy superior por el simple hecho de ser hombre. Que todo aquí yo ya me la sé, ¿no? O sea, que tú no vas a venir a cuentearme porque yo ya sé cómo hacerlo y entonces yo empiezo a probar. Si me enojo es porque yo tengo la razón. Si yo me contuve es porque yo tengo la razón y nadie me entiende, ¿no? Ese sería uno, abandonar este pensamiento. La siguiente sería abandonar actitudes misóginas y el ser misógino es esta idea totalmente falsa de creer que, o de tener un odio exacerbado más bien hacia las mujeres, ¿no? Entonces se trata de esto, de abandonar estos dos tipos de pensamientos para entonces empezar a generar masculinidades positivas. ¿Cuáles serán esas masculinidades positivas? Pues primero eliminar esta armadura psíquica. Olvidarte de tajo, olvidarte completamente que no puedes expresar tus emociones. Al contrario, los hombres sienten igual que las mujeres. Les duele también cuando les pegan, les duele cuando les ignoran, les duelen si les son infieles, les duele cualquier situación que esté dañando su integridad física o emocional. Entonces, lo importante es manifestarlo como tú quieras. Cada quien es libre de manifestarlo como quiera, pero lo importante es que salga para que lo puedas solucionar con la persona o con la situación que te está vulnerando. La siguiente parte sería empezar a generar relaciones de negociación. Estas relaciones de negociación, me atrevo a citar a una de mis escritoras favoritas, feminista española, que se llama Coral Herrera. Ella nos dice que la manera de construir relaciones amorosas e igualitarias es a través del diálogo y de la negociación. En vez de llegar al enojo, en vez de llegar a decir, oye, ¿por qué no educaste bien a tus hijas e hijos y tienen ese relajo ahí en la sala? Llego contigo, te platico lo que no me parece, escucho tu versión de los hechos y a través del diálogo llegamos a algo equilibrado, en el que ninguna de las partes esté arriba de la otra, que estén relativamente, no relativamente, que estemos en sintonía y podamos llegar a este equilibrio a través de, reitero, negociaciones, tal cual como lo hacemos en la calle. Cuando salimos y convivimos en la oficina, cuando vamos a comprar algo, cuando tenemos que hacer algo, todo es a través de la negociación, siempre, siempre. Pero en casa no tenemos esa censura, o en casa no tenemos ese cuidado, por eso es que la violencia ha ido incrementando tanto. Una vez que abandonamos estas actitudes tradicionales,
podemos ir cambiando o jugando un poco los papeles. ¿Cuál sería esto? Aquí ya entra de lleno las paternidades afectivas. ¿Cuál es el concepto de las paternidades afectivas? Que tú como papá te hagas parte, te hagas cargo, te hagas responsable de la misma manera que las mujeres en el cuidado y en la crianza de tus hijas e hijos. Así de sencillo. Se resume en eso nada más. Porque culturalmente, como ya lo dije reiteradamente, pues se hace o se delega nada más a las mujeres. Es cambiar esta destinación de tiempo semanalmente. Que las mujeres no seamos las que destinamos más tiempo al trabajo remunerado, que sea algo equitativo. Que no sea nada más ahorita en la contingencia porque estás en casa. Que se haga todo el tiempo, que se haga en todo momento y pensar que no es una ayuda, porque a veces decimos, oye, ¿qué te pasa? Espérame tantito, yo sí le ayudo a mi esposa, yo sí le ayudo a mi esposo. También parte de abandonar esas masculinidades tradicionales es pensar en nuevas posibilidades de amar. No pensar que la única forma de amar en nuestro país o en nuestro estado o en tu ciudad o en tu familia son con relaciones heterosexuales. También existen otro tipo de relaciones, ¿no? Que vamos a abordar un poquito más la siguiente semana con la conferencia que voy a dar titulada Un día sin discriminación. Pero bueno, nada más hago ahí hincapié porque también forma parte de estos motores de cambio para para masculinidades positivas, perdón, para que abandonemos estos pensamientos heteronormativos, ¿no? Que solamente la única posibilidad es la heterosexual. Por supuesto que no. Bueno, después de este paréntesis, pues es abandonar, ¿no? Esta idea de que yo le ayudo a mi esposa o a mi esposo. No es una ayuda, se apoyan mutuamente, porque ambas partes viven en casa, porque ambas partes crearon o trajeron a la vida a un niño o a una niña, ¿no? O adoptaron, como ustedes quieran. Entonces, al ser responsables de otras personas, pues no lo hacen de forma individual, ¿no? Lo hacen en pareja. Y aquí entra otro punto importantísimo. En México hay muchas formas de crear un hijo o una hija. La primera, y es una de las más altas a nivel estadístico, lo podemos ver de este lado de la pantallita, es a las mujeres o madres solteras. En nuestro país hay muchas madres solteras. ¿Por qué existen estas madres solteras? Porque, bueno, no les hemos educado a los hombres a que se hagan responsables de su paternidad. Y entonces van a ir por la vida teniendo hijas e hijos, ¿no? Sin planeación. Tenemos otra problemática a nivel nación, que es el embarazo adolescente o el embarazo infantil, que en embarazo infantil es abuso infantil, ¿no? También. Entonces, cuando abandonamos estas masculinidades tradicionales, abandonamos este abuso infantil que también urge erradicar en nuestro país y a nivel mundial. Entonces, bueno, está esta posibilidad de mujeres que son madres solteras porque el padre está ausente, porque el padre no forma parte activamente y, por supuesto, menos afectivamente de la crianza y cuidado de sus hijas e hijos. La siguiente forma de criar a un hijo o hija en nuestro país, que sería el divorcio, la separación. Llega un punto en el que tú pues ya no soportas a tu pareja, ya no te entiendes, ya no le amas, ya no son felices y se separan. No quiere decir que no se pueden separar, por supuesto es lo más sano. Si ustedes consideran que ya no es sano estar juntas o estar juntos, pues lo mejor es separarse. Pero siempre y cuando no abandonemos la crianza de nuestras hijas e hijos en caso de existir. Y esto forma parte directamente de las paternidades afectivas. El que ya no vivas en casa, el que veas a tu hijo o a tu hija cada 8, cada 15 días porque quizás no te dieron a ti la custodia, pues no pasa absolutamente nada, solamente hazte responsable. El papá que está activo y presente no es nada más aquel que solamente da lo económico, el que le ve cada domingo o el que le hace una videollamada cada domingo por el tema de la contingencia. Es el que realmente está activo, el que le ayuda con las tareas, el que sabe cuánto pesa, el que sabe cómo se llama, porque a veces puede sonar de broma, pero es real, de verdad. Yo he escuchado a gente que está en el súper, ya saben, ahorita con la contingencia, pues nada más vamos una persona al súper. Y entonces, en mi casa somos puras mujeres, pero bueno, hay casas en las que hombre y mujer, ¿no? Entonces se van turnando por este rol de proveedor, mandan a los hombres, ¿no? Tú vete a comprar la despensa. Y entonces me ha tocado que están los hombres con el teléfono en farmacia, ¿no? Oye, ¿qué me dijiste que le comprara al niño? Al niño. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿No? O sea, primero hay que nombrarlo, no es el niño o la niña, es Ramón o es Juana, como le hayas puesto, ¿no? Desde ahí, desde personalizar a tu hija y a tu hijo, desde ahí vamos generando este vínculo. Regreso, ahora que menciono lo del vínculo, regreso a lo que les platicaba del instinto maternal. Como les dije al inicio del video, el instinto maternal se va desarrollando. Bueno,
la afectividad paternal también se puede desarrollar. ¿Y cuándo se empieza a desarrollar? Desde la gestación. Desde que la mamá está gestando al hijo o a la hija, desde ahí, desde que le hablas, desde que te preocupas por las sesiones médicas, desde que te preocupas por lo que necesita, te involucras en todo el procedimiento, desde ahí ya estás desarrollando esta afectividad paternidad y debería de o deberá de continuar cuando nazca, cuando vaya a la guardería, cuando vaya al kinder, no delegando solamente estas responsabilidades a las madres, empezar a cambiar este chip cultural, inclusive en las escuelas todavía prevalece muchísimo que cuando te mandan un citatorio dice ahí padre de familia, ¿no? No usan un lenguaje que visibilice a mujeres o hombres, abuelas o abuelos, según sea el caso, tías, tíos, pero curiosamente, aunque dice ahí padre de familia, quien va a las reuniones, ¿quién es? La mamá, ¿no? Nuevamente, porque delegamos estas responsabilidades. Entonces, lo importante es que desde ahí se empiezan a involucrar para generar estas paternidades afectivas y activas. Entonces, de verdad, desde la personalización, desde que nombras a tu hija o a tu hijo con su nombre, no con estas expresiones del niño o la niña, ¿no? También me ha tocado varias veces escuchar con mis compañeras de oficina que a lo mejor ellas no pueden llevar a su hija o a su hijo al médico y ya cuando llega el papá y lleva a su hijo al médico, le está marcando, ¿qué es lo que tenía? ¿Por qué vine al médico? ¿Qué le duele? ¿Cuánto pesó cuando nació? Preguntas, pues que son obvias para las mujeres porque estamos involucradas directamente, ¿no? Pero que también tendrían que ser obvias para los hombres, para los papás, reitero, porque al final del día pues es una responsabilidad compartida. Entonces, aunque sean estos matrimonios que están separados, es muy importante que se involucren con su hija, no nada más, reitero, viéndole cada 8 días, sino tratando de ver la forma de llevar a cabo esta relación directa, de preocuparse qué es lo que pasa en su escuela, de preocuparse cómo se siente en esta contingencia, de preocuparse qué necesita, ¿no? Si a lo mejor el que vivan separados y les imposibilita ir a casa y demás, entendemos por la situación, pero se pueden acercar por estos medios, ¿no? Hoy en día yo creo que todas las personas contamos con un teléfono, contamos con una computadora, contamos con algún medio de comunicación. Entonces, lo importante es mantener este medio de comunicación para desarrollar esta paternidad afectiva. Otro tipo de relaciones en México, pues pueden ser las relaciones homoparentales, que quiere decir matrimonios igualitarios, en el que existan dos figuras paternas o dos figuras maternas. En este caso, me voy a enfocar específicamente a las figuras paternas, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de las paternidades afectivas. Entonces, si ya están dos papás criando a un hijo o una hija, hay un factor muy determinante en la diferencia entre una familia heterosexual. No quiere decir que una sea mejor que la otra, por supuesto que no, porque esta va a depender de sus usos, de sus costumbres y de su educación. Pero hay un factor muy importante. Cuando tú planeas conscientemente que llegue a tu vida un hijo o una hija, nos preocupamos un poquito más, porque ya es algo que estás deseando, es algo que estás planeando, que inclusive pagaste por ello, ¿no? O te sometiste a un procedimiento de adopción impresionante, también para las familias heterosexuales que no pueden contar con formas convencionales de embarazarse y tienen que acudir a alguna intervención médica, a la adopción y demás, pues bueno, son familias que lo planean. Entonces, cuando lo planeamos, a veces tenemos un poquito más de detalle o más de cuidado, más bien en los detalles. Entonces, pues empezamos a generar paternidades afectivas más visibles que las familias convencionales, ¿no? Entonces, pero de todos modos, no está de más mencionar que también en este tipo de relaciones y de crianza de hijas e hijos es muy importante que desarrollen este vínculo directo y estrecho constantemente de los dos papás o de mamá y papá según sea el caso, ¿no? ¿Para qué me va a ayudar? ¿Para qué me sirve que yo les esté platicando todo esto? ¿De qué sirve? Bueno, que tiene un impacto impresionante. Si yo cuento con una paternidad afectiva, mi desarrollo humano va a ser mejor que el de la persona que tiene una paternidad ausente, porque entonces voy a tener el cuidado directo de mis emociones con papá. Y es muy importante. Si cuidamos y si educamos desde la infancia, si generamos formas de ser mujeres y ser hombres
sin estas cargas tradicionales, créanme que vamos a hacer un mundo mejor, que vamos a ver mayor educación vial, que vamos a ver mejor educación económica, financiera. Hoy en día lo vemos, ¿no? Vemos cuánta gente sigue en la calle, cuánta gente realmente está en la calle porque de verdad no pueden dejar de salir o porque simplemente se toman a la ligera la situación y eso tiene un impacto directo para las demás personas que no es benéfico. Y esto, si nos ponemos a analizarlo, puede ser el resultado de una educación que a lo mejor no fue la más adecuada, porque a lo mejor estuvo ausente alguna figura, o no le enseñaron a lidiar con sus emociones, o no le enseñaron a preocuparse por las demás personas, no les enseñaron por cuidar su salud, etcétera, etcétera. Una N de posibilidades que pueden perjudicar tanto el desarrollo humano del individuo en cuestión y de las personas que conviven con esa persona, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que papás, por favor, háganse responsables. Festejen este siguiente domingo, el 21 de junio, sus paternidades, pero con orgullo, porque no delegan todas las responsabilidades a mamá, porque no abandonaron a sus hijas y a sus hijos, porque ahí están presentes, porque educan con amor. Y no les hablo de este amor romántico, de decirles que les aman cada 5 minutos. No, no, no. Sino de un amor que tiene que ver con que te preocupes por esta persona, que estés ahí. Créanme, todas y todos aquí presentes, aunque ya seamos adultos y adultas, en algún momento fuimos niñas y fuimos niños. Tuvimos un papá o tuvimos una mamá o no lo tuvimos. O a lo mejor falleció, o a lo mejor me abandonó, o a lo mejor nunca le conocí. Y eso tuvo un impacto en mí. Hoy como adulta y como adulto, todas y todos cargamos con fantasmas. Que si a lo mejor nos hubieran educado, nos hubieran dicho las cosas, hubiéramos vivido las cosas de una manera distinta, no cargaríamos con esos fantasmas. Y al no cargar con esos fantasmas, estaríamos viviendo un mundo mejor. Créanme, no es una idea nada más romántica, es una idea que está teorizada desde la psicología humanística, perdón, que de verdad nos dice la importancia de la participación de mamá y papá en nuestras vidas. Y qué mejor empezar a disminuir estos índices de violencia porque estamos en casa. Porque hoy, aunque no queramos, allí estamos conviviendo con mamá y con papá, con nuestras hijas, con nuestros hijos, con el abuelito, con la abuelita, con quien sea, de acuerdo a tu situación familiar. Y entonces, pues la única manera, las únicas personas que te pueden ayudar, eres tú. Nada más. Les reitero la importancia de ejercer paternidades afectivas y activas. Involúcrense, quítense esta armadura psíquica, atrévanse a explorar otra forma de ser para tu beneficio, porque además el primer beneficio va a ser para ti. Literalmente te vas a sentir que te quitas una carga de los hombros y vas a poder convivir armónicamente con tu sector familiar. Ahora bien, les dejo aquí abajito una línea que nos otorga el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, que se llama línea hombre a hombre, no estás solo. ¿Para qué es esta línea? Por si en algún momento sientes que tu estrés ya está al full, ya no puedes soportar, ya no puedes contenerlo, o piensas que esta olla de presión que les platicaba ya está a punto de reventar, puedes comunicarte a esta línea, te van a atender de manera confidencial, gratuita, las 24 horas del día, psicólogos y psicólogas especializadas que te pueden ayudar a canalizar un poquito esta contención, porque además del rol tan importante que forman parte en la familia, pues son otras problemáticas, ¿no? Otras situaciones u otros factores externos como la contingencia que nos pueden generar estrés y demás. Entonces, esta línea puede ser de gran ayuda. También reiterarles, sí, reiterarles, por supuesto, que la unidad está disponible para ustedes, no nada más en horario laboral, cuando ustedes lo deseen, está el correo electrónico, también está en la línea que les ha mandado por correo para que ustedes tengan toda la confianza de acercarse a nosotras y ver de qué manera lidiar y ayudarles, apoyarles a generar nuevas formas de ser para lograr esta igualdad entre mujeres y hombres.